En nuestra charla de hoy, José se enfrenta por primera vez después de muchos años a sus hermanos. ¿Qué pensará él? ¿Los que lo quisieron matar? ¿Los que lo vendieron como esclavos? ¿Los que fueron culpables indirectamente de que estuviese en la cárcel? 20 años han pasado. ¿Y cómo será ese encuentro? Te cuento ahora. Mi nombre es Luciano. Bienvenido a Redes. Dejamos nuestra charla en el capítulo 42. El capítulo 42 de Génesis es que Jacob, que después llamarán todo el tiempo Israel, ante la hambruna que había en Canaán, le dice a sus hijos, ¿qué esperan? Porque no descienden a Egipto, que en Egipto hay alimento. Y dice que descendieron los 10 hermanos. En el versículo 3, 42:4 dice, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Jacob recordaba lo que había pasado con José. Y dice el versículo 6, y José era el Señor de la tierra. Todos se tenían que presentar a José para pedir alimento. En el 8 dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Se acaban de enfrentar. Sus hermanos no reconocen a José. ¿Por qué? Porque habla en egipcio, porque está afeitado, porque está preparado a la usanza egipcia. Y no los reconocen. Han pasado, como les dije, 20 años. Y el problema ahora era para José. Sabíamos algunas cosas de José. José tenía un corazón sin amargura. Posiblemente había perdonado a sus hermanos cuando llamó a Manasés su hijo y cuando llamó a Efraín su hijo también. Pero para poder haber una reunión de familia y que la reunión fuera grata, José tenía que investigar qué era lo que había pasado en esos 20 años y si había cambiado la actitud de sus hermanos, el odio y las ideas tan malas que ellos tenían, producto de Canaán. Entonces, el 42:9 dice, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlo descubierto el país habéis venido. Así que les tiende una prueba. Quiero saber cómo son, cómo me contestan, qué me van a decir. Todo eso son cosas que José está buscando en sus hermanos. Y lo primero que le dice en el versículo 10 es, ellos me respondieron, no Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Cuando le dijeron que eran hombres honrados, lo menos que podía hacer José era caerse de la risa. Honrados y lo habían intentado matar. Honrados y lo habían vendido. Eso no era lo que él recordaba de sus hermanos. Y veamos qué ha pasado con ellos, cómo está la familia. Y dice en el 15, en esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Porque le dicen que tiene un hermano menor y él los encierra en la cárcel, demostrando que la autoridad ahora es de él, no es de ellos. Enviad uno a vosotros y traiga a vuestro hermano. Entonces los puso en la cárcel por 3 días. Y al tercer día dijo, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, ¿viste? Le dijo, yo temo a Dios, ¿verdad? Le está dando un la. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa, en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento. Pero traeréis a vuestro hermano menor, para que seáis verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y al sentir ese momento de angustia, ese momento de desesperación, ese momento de incapacidad, se acordaron de lo que habían hecho con su hermano. Porque cuando hacemos algo de tal envergadura malo, nuestra conciencia está ahí recordándonos. Y empezaron a hablar. Rubén, que había intentado ayudar a su hermano cuando lo vendieron, empezó a hablar y decía, entonces Rubén le respondió diciendo, obviamente, en su idioma, no os hablé yo y lo dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí que se nos demanda su sangre. Lo oyó José y ellos no sabían que él no necesitaba intérprete para poderlos entender. Y se dio cuenta y se apartó de ellos y lloró porque se dio cuenta de que ellos tenían en su mente eso. Y Rubén había dicho que habían pecado. Y escogió dejar en la cárcel a Simeón. Quizás a Rubén no lo dejó. Rubén fue el que intentó ayudarlo
y dejó a Simeón. Y se fueron. José le había ordenado a su sirviente que el dinero que ellos habían pagado por el grano se lo devolviera sin decirle nada. En el camino lo encuentran y se temen mucho más. Temen que su Dios les haya hecho pagar por la culpa que habían tenido. Y van a su casa y le dicen a Israel o a Jacob lo que aconteció. Entonces, dice el 36, su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Rubén le dice que se quede con sus hijos y cualquier cosa lo haga morir, pero su abuelo no iba a matar a sus hijos. Y él le dijo finalmente en el 38, y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciese algún desastre por el camino que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Aconteció que pasó un tiempo, escaseó de nuevo la comida y tuvieron que volver, porque Israel le dijo que volvieran. Pero en estos momentos ellos saben que no pueden volver si no llevan a Benjamín. Y en el 43:3, Judá le dice: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y el 8 dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Necesitan alimentos. Judá hace ese clamor por llevarse a Benjamín. Y en el 14, Israel se da por vencido y dice: y el Dios omnipotente, el Shaddai, os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro de vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Se da por vencido. Israel es la única forma de salvar a su familia. Llegaron. José vio a Benjamín con ellos. Era importante ver a Benjamín, porque Benjamín era el otro hijo que quedaba de Raquel, la mujer amada. ¿Habrían ellos odiado tanto a Benjamín como lo habían odiado a él? Y le dijo a su sirviente que preparara una comida y los sentó a comer, separados porque los egipcios no se juntan. Y ellos se dieron cuenta que la forma en que los pusieron a comer era en la forma de nacimiento. El mayor primero y el menor al final, Benjamín. Y decía, me imagino que en su mente, ¿cómo este sabrá cuál fue nuestro orden de nacimiento? E interesantemente, dice que a Benjamín le dieron más viandas y una porción 5 veces mayor. Pero ya vemos la acción de los hermanos. Dice: y bebieron y se alegraron con él. Aparentemente, los hermanos habían aprendido y amaban a Benjamín como a uno de ellos mismos. Los mandó a ir y volvió a tramar otra prueba. La copa donde él comía, la pusieron, le devolvieron el dinero y la copa la pusieron en la alforja de Benjamín. Y cuando ellos salieron, en el versículo 44:4 dice: habiendo ellos salido de la ciudad, aún no se habían alejado, José mandó a su mayordomo para que busque la copa. Y ellos respondieron en el 7: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Y en el 9, ellos mismos dijeron: aquel de tus siervos con quien fuera hallada la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Actuaron a la rápida. Encontraron la copa entonces en la alforja de José. Merecía la muerte.
Y los hermanos sufrieron ese momento. Y entonces ellos dicen en el 13, 44:13, y ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Y dijeron en el versículo 16, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? Todos vamos a ser sus esclavos, inclusive el menor. Pero este era un momento de prueba bien importante. Hasta ahora habían demostrado honradez, habían demostrado amar a su hermano, pero en la oportunidad de que cada uno se salvara y solo el hermano, hijo de la mujer amada, quedara preso y esclavo, ¿lo dejarían? Dijo José en el 17, 44:17, nunca yo haga tal. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Y vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces, versículo 18, hasta el final básicamente, Judá se acerca a él y hace uno de las declaraciones más conmovedoras del área. Judá le hace un recuento de la historia. Le dice que él se ofreció a mantener a su hermano y que él está dispuesto a quedarse porque él no quiere ver a su padre sufrir y morir con la pérdida de su hermano pequeño. Termina el 34 y dice, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? ¿Cómo podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre? En el capítulo 37, Judá había vendido como esclavo a José. En el capítulo 38 lo vemos enredado en el engaño y en la inmoralidad. Sin embargo, en el capítulo 43 se ofrece a su padre como fiador de su hermano. Y en el 44 se ofrece para quedarse esclavo por sacrificio a su padre. Cómo Dios lo había cambiado. De haber vendido a su hermano como su esclavo, estaba dispuesto a quedarse esclavo en el nombre de su otro hermano. Y cómo, sin importarle lo que sufriera su padre, había decidido pagar el precio porque su padre no sufriera. Eso fue la gota que colmó la copa, y se dio cuenta José que ciertamente sus hermanos habían cambiado. Mucho antes él había cambiado, pero ellos habían cambiado ahora. Lloró amargamente y se presentó y le dije, yo soy José. Y con eso terminamos nuestra charla de hoy. Seguimos en la próxima. Si te gustó, dale like, suscríbete, dime cualquier comentario. Nos vemos.